alimentarse con los cadáveres que podían arrebatar. Las cisternas de la ciudad estaban próximas a secarse. Solo se extraía de ellas el agua del fondo, revuelta con el barro que había precipitado la destilación. Pero a pesar de esto, nadie hablaba en Sagunto de rendirse. Todos sabían lo que les esperaba al caer en manos de Aníbal. He hablado con él, dijo Acteón, y se muestra inexorable. Si entra, en Sagunto, todos seremos sus esclavos. Volvió a agitarse la asamblea con un movimiento de indignación. Moriremos antes, gritaron los ancianos. Y rápidamente se acordó lo que debían decir al pueblo. Juraron todos por los dioses ocultar la verdad. Prolongarían el sacrificio, con la esperanza de que llegase a tiempo el auxilio de Roma. Y componiendo el gesto para que nadie adivinase su desesperación, salieron los ancianos del templo. Pronto circuló entre la muchedumbre la grata noticia. Los legados se habían dirigido a Cartago para no perder tiempo en el campamento, y allá pedirían el castigo de Aníbal. De un momento a otro iban a llegar las legiones que enviaba Roma para apoyar a los saguntinos. Pero la muchedumbre acogió estas halagüeñas noticias con un entusiasmo silencioso. Las penalidades del sitio amortiguaban su vehemencia. Además, se había enardecido tantas veces con la esperanza de los romanos, que ya dudaba de este auxilio. Solo creería cuando viese llegar la flota. Acteón buscó a Sónica en la muchedumbre hambrienta. La vio rodeada de Lacaro y los jóvenes elegantes. Cerca de ellos, Eufobia sonreía a la griega, sin osar aproximarse. Los dioses te han guardado en tu viaje, Acteón, dijo el parásito. Tienes mejor aspecto que los que hemos permanecido en la ciudad. Bien se ve que comiste. Pues tú, filósofo, dijo el griego, no estás tan macilento y descarnado como los demás. ¿Quién te mantiene? Mi pobreza. Estaba tan acostumbrado al hambre en tiempos de abundancia, que ahora apenas si noto la carestía. Ventajas de ser filósofo y mendigo. No creas a ese monstruo, dijo Lacaro con repugnancia. Es tan bárbaro como un celtíbero. Todos los días come. Pero debían crucificarlo en medio del foro, para que sirviese de escarmiento. Le han visto rondar por la noche cerca de las murallas con una turba de esclavos en busca de los cuerpos agonizantes. El griego se separó con repugnancia de el parásito. No lo creas, Acteón, dijo Eufobias. Envidian ahora mi parquedad de mendigo, así como en otro tiempo la insultaban. El hambre es para mí una amiga antigua y me respeta. Acteón siguió a Sónica a su casa. La hermosa griega vivía casi sola. Muchos de sus servidores habían muerto en las murallas. Otros habían perecido víctimas de la peste. Algunos esclavos, no pudiendo resistir el tormento del hambre, se fugaban al campo sitiador. 2 esclavas viejas gemían en un rincón, entre el amontonamiento de ricos cofres y muebles lujosos. Los almacenes del piso bajo estaban vacíos. Una banda de chicuelos se había establecido allí, y pasaban las horas inmóviles y al acecho. Esperando que de los rincones saliese alguna rata, para cazarla como una bestia de inestimable valor. ¿Y Ranto? Preguntó el griego a su amada. Pobrecilla. La veo de tarde en tarde. No quiere vivir aquí. Se escapa. Ha perdido la razón desde que vio el cadáver de su amante. Vaga día y noche por las murallas. Se presenta en los sitios de mayor peligro, pasando insensible entre los dardos, como si no los viese. De noche se oyen a lo lejos las canciones que entona llamando a erosión. Muchas veces se presenta coronada con una guirnalda de hierbas de las que crecen en las murallas y pregunta por el hijo de Mopso, como si éste se ocultase entre los defensores.
El populacho cree que está en comunicación con los dioses, y la mira con respeto, preguntándole cuál va a ser la suerte de Sagunto. Pasaron la noche los dos amantes entre el amontonamiento de riquezas del almacén, tendidos sobre unos tapices, estrechándose amorosamente, insensibles a todo cuanto les rodeaba, como si estuvieran aún en la quinta del agro, al final de uno de aquellos banquetes que escandalizaban a los viejos saguntinos. Transcurrieron algunos días. La ciudad había vuelto a caer en el marasmo, y tenaz en su resolución, continuaba defendiéndose, con el estómago desfallecido por el hambre. Los cartagineses no extremaban sus ataques. Aníbal adivinaba sin duda el estado de los sitiados, y deseoso de evitar a sus tropas nuevos sacrificios, dejaba que transcurriese el tiempo y mantenía el apretado cerco, esperando que el hambre y la peste completasen su triunfo. Aumentaba la mortalidad en las calles. Ya no había quien recogiese los muertos. La hoguera que los consumía en lo alto de la Acrópolis se había apagado. Los cadáveres, abandonados a las puertas de las casas, se cubrían de insectos, hasta que las aves de rapiña bajaban audazmente por la noche al centro de la ciudad, disputando su presa a los perros vagabundos, de retorcida lengua y ojos de ascua, convertidos en bestias feroces. Gentes hediondas, de aspecto salvaje, trastornadas por la demencia del hambre, se arrastraban cautelosamente, armadas con palos, piedras y dardos. Iban de caza así que cerraba la noche. Eufobias las guiaba, dándoles consejos con majestuoso énfasis, como si fuese un gran capitán dirigiendo a su ejército. Si conseguían matar un cuervo o un perro salvaje, lo llevaban al foro, chamuscándolo en una hoguera. Luego se disputaban a golpes los hediondos trozos, mientras los ciudadanos ricos se alejaban, sintiendo a la vez tentaciones de intervenir en este horrible banquete y náuseas de repugnancia. Comenzó la primavera. Fue una primavera triste que únicamente se manifestaba a los sitiados en las florecillas de la hierba que cubría los torreones y los tejados de las casas. Había acabado el invierno, y sin embargo hacía frío en Sagunto. Un frío de tumba, que penetraba hasta los huesos. Brillaba el sol, pero la ciudad parecía oscurecida por una bruma fétida, que daba a las casas y los seres un tinte plomizo. Al dirigirse una mañana Acteón a la parte más alta del monte, donde seguía el combate, encontró en el foro al prudente Alco. El buen ciudadano revelaba en su aspecto tristeza y desaliento. Griego. Le dijo con voz misteriosa. Estoy resuelto a que esto acabe. La ciudad no puede resistir más. Bastante ha esperado el auxilio de los romanos. Que caiga Sagunto y se avergüence Roma de su infidelidad con los aliados. Hoy mismo iré al campamento de Aníbal a pedirle la paz. Lo has pensado bien, exclamó el ateniense. ¿No temes la indignación de tu pueblo al verte en tratos con el enemigo? Amo mucho a mi ciudad y no puedo presenciar impasible su sacrificio, su agonía interminable. Pocos lo saben. Pero a ti te lo digo, Acteón, porque eres discreto. Estamos mucho peor que el pueblo se imagina. Ya no queda un pedazo de carne para los que defienden las murallas. Esta mañana, de la cisterna solo hemos podido sacar barro. Se agotó el agua. Unos cuantos días más de resistencia, y tendremos que comernos los cadáveres, como esas turbas de desalmados que buscan su alimento por la noche. Habrá que matar a los pequeñuelos para apagar nuestra sed con su sangre. Cayó Alco, y se pasó una mano por la frente, como si quisiera arrojar lejos de él penosos recuerdos. Nadie sabe mejor que los ancianos. Continuó. Lo que ocurre en nuestra ciudad. Los dioses deben temblar de horror contemplando lo que hace Sagunto al verse abandonada de ellos. Oye y olvida, Acteón dijo en voz más baja.
Ayer, dos mujeres, enloquecidas por el hambre, echaron suertes para decidir cuál de sus pequeños debía ser devorado. Los ancianos hemos cerrado ojos y oídos. No queremos ver ni escuchar, pues. El castigo solo serviría para difundir más tales horrores. Los ciudadanos que pelean en las murallas tragan el cuero de sus armas para engañar el hambre. La carne se despega de sus huesos. Enflaquecen, y caen como heridos por el rayo invisible de los dioses. Llevamos 8 meses de resistencia. 2/3 partes de la ciudad ya no existen. Hemos hecho bastante ante el cielo y ante los hombres para demostrar cómo cumple Sagunto sus juramentos. El griego bajaba la cabeza, convencido de las razones de Alco el prudente. Además, continuó el ánimo de la ciudad decae. Se extingue la fe. Los presagios son todos desfavorables para nosotros. Hay gentes que durante la noche han visto globos de fuego elevarse de la Acrópolis y huir hacia el mar, sumergiéndose en las aguas, como esas estrellas veloces que cortan con una raya de luz el azul del cielo. La muchedumbre cree que son los penates de la ciudad, que, adivinando la próxima ruina de Sagunto, la abandonan para ir a establecerse al otro lado del mar en la costa, de donde vinieron. Anoche, los que velan arriba, en el templo de Hércules, vieron salir de la tumba de Zacinto una serpiente que silbaba como si estuviese herida. Era azul, con estrellas de oro. Indudablemente el reptil que mordió a Zacinto y fue causa de la fundación de la ciudad en torno a la tumba del héroe. Pasó entre las piernas de los asombrados guardianes, huyó monte abajo y se alejó por la llanura con dirección al mar. También ese nos abandona. El animal sagrado, que era como un dios tutelar de Sagunto. Tal vez no sea verdad, dijo el griego. Alucinaciones de la gente, atormentada por el hambre. Puede que así sea. Pero acércate a las mujeres, y verás cómo lloran, a pesar de su miseria, lamentando la fuga de la serpiente de Zacinto. Creen a la ciudad sin defensa, y muchos hombres se sentirán hoy más débiles en las murallas al conocer esta desaparición. La fe es el mejor sostén de los pueblos. Permanecieron silenciosos los dos hombres un buen rato. Alco, dijo al fin el griego. Habla con Aníbal, y que los dioses le inspiren clemencia. ¿Por qué no vienes conmigo? Tú que tanto has viajado y posees la elocuencia de la convicción, podrías ayudarme. Aníbal me conoce. He despreciado su amistad y me odia. Ve y salva a la ciudad. Ese africano no retrocede en su cólera. Perdonará a todos menos a mí. Y yo moriré antes que verme esclavo o agonizante en una cruz. Capítulo 10. La última noche era más de media tarde cuando Acteón, que estaba entre los defensores de la parte alta de la ciudad, vio aproximarse a Ranto por una callejuela inmediata a la muralla. No había encontrado a la pastorcilla desde su regreso a Sagunto, y al verla reconoció en ella los estragos causados por las penalidades del sitio y el dolor que quebrantaba su razón. Caminaba absorta, con la cabeza baja, y en su enmarañada cabellera asomaban algunas florecillas mustias, que soltaban a cada paso sus pétalos muertos. La túnica, desgarrada, dejaba ver su cuerpo enflexido, que aún conservaba la esbeltez admirada por el griego. El pecho se había desarrollado un tanto, como si el dolor madurase sus globos, que apuntaban antes como capullos. Sus ojos, dilatados por la demencia, parecían llenar todo su rostro, esparciendo en torno de él una luz misteriosa, una aureola de fiebre. Avanzaba lentamente. Varias veces levantó la cabeza, mirando a los hombres que estaban en lo alto de la muralla, y al fin, deteniéndose al pie de la escalera de piedra, murmuró con voz suplicante. Erosión. Erosión. Detrás de los manteletes de los sitiadores se notaba cierto rebulicio, como si estos preparasen un nuevo ataque contra la ciudad.
Pero a pesar de esto, el griego descendió la escalera con el deseo de ver de cerca a la joven. Ranto. Pastorcilla, ¿me conoces? Le hablaba con tono cariñoso, cogiendo sus manos. Pero ella se agitó, intentando desasirse, como si despertase sobresaltada. Después de este esfuerzo quedó inmóvil, fijando sus ojos enormes y asustados en el griego. Tú. Eres tú. ¿Me conoces? Sí. Eres el ateniense, eres mi señor. El amado de Sónica la rica. Sí. ¿Dónde está Erosión? El griego no supo qué contestar. Pero Ranto siguió hablando sin esperar la respuesta. Me dijeron que ha muerto. Yo misma creí verlo tendido al pie de las murallas. Pero no era verdad. Fue un mal sueño. El muerto era su padre, Mopso el arquero. Desde entonces huye de mí, como si quisiera llorar a solas la pérdida de su padre. De día se oculta. Le veo de lejos. Sobre la muralla, entre los combatientes, y cuando subo en su busca, encuentro hombres armados y Erosión desaparece. Solo me es fiel por la noche. Entonces me busca, viene a mí. Apenas me agazapo al pie del muro y apoyo mi cabeza en las rodillas, le veo venir, buscándome en la oscuridad, arrogante y amoroso, con el carcaj sobre la cadera y el arco cruzado en la espalda. Por él huyen los perros feroces que se arrastran en la sombra y me husmean la cara, mirándome con ojos como brasas. Viene a mí. Se sienta a mi lado, sonríe. Pero siempre está mudo. Le hablo, y me contesta su sonrisa. Nunca su boca. Busco su hombro, como en otros tiempos, para descansar mi cabeza, y huye, desaparece como si lo tragasen las sombras. ¿Qué es esto griego? Si le ves, pregúntale por qué se oculta. Dile que no huya. Él te quiere tanto, tanto. Me ha hablado tantas veces con entusiasmo de ti y de tu país. Calló un momento, como si estas palabras hubiesen despertado en su memoria todo un pasado de recuerdos. Los agrupaba, con un esfuerzo penoso reflejado en su rostro, y lentamente surgía en su memoria la imagen de aquellos días felices anteriores al sitio, cuando ella y Erosión correteaban por el valle y tenían por casa todos los bosquecillos del agro. Después sonrió a Acteón, recordándole sus diversos encuentros. La primera entrevista, en el camino de la sierpe, cuando acababa el de desembarcar, pobre y desconocido. El gesto de bondadosa protección con que les saludaba al encontrarlos en los campos, o subidos en los cerezos, disputándose entre risas el rojo fruto con los labios. Y aquella sorpresa bajo las frondosas higueras, cuando ella, totalmente desnuda, servía de modelo al escultor. Se acordaba. No había olvidado el griego aquellos días de paz y felicidad. Acteón los tenía presentes. Duraba aún en su memoria la impresión causada por la desnudez de la pastorcilla, y en ese mismo momento sus ojos sondeaban los rasguños de la vieja túnica, buscando con deleite de artista los contornos del cuerpo algo enflexido, pero fresco y juvenil, con su piel color de ámbar. Pero Ranto, después de evocar estos recuerdos, volvía a caer en su desvarío. ¿Dónde encontrar a Erosión? Le había visto. Estaba arriba entre los defensores. Y el griego tornaba a contenerla, cogiendo sus manos para evitar que subiese al muro. Arriba, los defensores gritaban, disparando sus arcos, arrojando dardos y piedras. Había empezado el ataque de los sitiadores. Pasaban por encima de las almenas, como pájaros oscuros, los proyectiles cruzados de afuera. El muro se conmovía bajo sordos choques, como si los africanos lo atacasen con sus arietes y picos. Para abrir brecha. El griego, que desde su regreso a Sagunto era el principal director de la defensa, necesitaba subir al muro. Márchate, Ranto. Dijo apresuradamente. Aquí van a matarte. Vuelve a casa de Sónica.
Yo te llevaré a Erosión. Pero huye. Ocúltate. Mira cómo caen los dardos cerca de nosotros. Y la empujó rudamente, acabando por arrojarla lejos de la escalera con un impulso brutal que la hizo doblar sus rodillas. Subió Acteón apresuradamente los peldaños, oyendo sin inmutarse los primeros silbidos mortales que rasgaron el aire cerca de su cabeza. Antes de llegar a las almenas sonó a su espalda un gemido débil, un grito tierno que le recordó el balido de los cervatillos al recibir un saetazo en las cacerías. Al volverse, vio en mitad de la escalera a Ranto, que se doblaba hacia atrás, con el pecho cubierto de sangre. Tenía clavado en él una larga vara con remate de plumas, temblorosa aún por los estremecimientos de la velocidad. Había querido seguirle a lo alto de la muralla, y en la escalera la alcanzó una flecha de los sitiadores. Ranto. Pobrecita. Obedeciendo a un dolor que él mismo no podía explicarse, pero resultaba más fuerte que su voluntad, el griego olvidó la defensa del muro, el ataque de los enemigos, todo, para correr hacia la joven, que se desplomaba con el tímido desmayo de un ave herida. La bajó en sus brazos para tenderla al pie de la escalera. Ranto suspiraba y movía la cabeza, como si con esto pretendiese alejar a la muerte que se iba apoderando de su cuerpo. El griego repetía su nombre con voz cariñosa. Ranto. Ranto. En los ojos de ella, agrandados por el dolor, parecía condensarse la luz. Su mirada era ahora humana. Había perdido la vaguedad de la demencia. No mueras, Ranto, murmuró el griego sin darse cuenta de lo que decía. Aguarda. Te arrancaré ese hierro. Te llevaré al foro sobre mis espaldas para que te curen. Pero la joven movía tristemente la cabeza. No. Deseaba morir. Quería reunirse con Erosión cerca de los dioses, entre las nubes de rosa y oro, por donde pasea la madre del amor, seguida de los que en la tierra se amaron mucho. Había vagado como una sombra, entre los horrores de la ciudad sitiada, creyendo que Erosión vivía, buscándolo por todas partes. Y Erosión había muerto, lo recordaba bien ahora. Ella misma había contemplado su cadáver. Muerto él, ¿para qué vivir? Vivirás para mí, dijo Acteón, exasperado por su propia emoción, sin ver lo que le rodeaba, sin oír los gritos de los defensores sobre el muro y los pasos que sonaban a sus espaldas en una callejuela cercana. Ranto, pastorcilla, escúchame. Ahora comprendo por qué deseaba verte, por qué tu recuerdo me asaltó muchas veces allá en Roma siempre que pensaba en Sagunto. Vive, y serás para Acteón la última primavera. Te amo, Ranto. Te amo desde el día en que te vi desnuda como una diosa. Vive, y seré tu Erosión. La joven, con el rostro empañado ya por la sombra de la muerte, sonrió, murmurando. Acteón. Buen griego. Gracias, gracias. Y su cabeza resbaló entre las manos del ateniense para caer en el suelo. El hombre se mantuvo inmóvil largo rato, contemplando con estúpida fijeza el cuerpo de la joven. El silencio que se hizo de pronto en la muralla le sacó de su doloroso sopor. Los sitiadores habían suspendido su ataque. Se arrodilló el griego para besar repetidas veces la boca todavía caliente de la pastorcilla y sus ojos inmóviles, desmesuradamente abiertos, en los cuales se reflejaban, como en un agua muerta, los resplandores de la puesta del sol. Al levantarse vio a Sónica frente a él, inmóvil, rígida. Mirándolo con ojos fríos. Sónica. Tú. He venido para decirte que corras al foro. Un mensajero del campo enemigo se ha presentado en las puertas de la ciudad pidiendo hablar a los ancianos. El pueblo está convocado en el foro. A pesar de la importancia de esta noticia, Acteón no se conmovió. Le preocupaba la rigidez altanera de Sónica. ¿Desde cuándo estás aquí?
Llegué a tiempo para ver cómo te despedías para siempre de mi esclava. Calló unos instantes. Pero luego, por un sentimiento superior a su voluntad, avanzó hacia él con los ojos agresivos. La amabas, ¿verdad? Dijo con amargura. Sí. Contestó él en voz baja, como avergonzado de su confesión. Conozco ahora que la amaba. Pero también te amo a ti. Quedaron inmóviles largo rato, con la vista fija en aquel cadáver. Era como un muro frío que se levantaría siempre entre los dos, separándolos sin remedio. Acteón sintió vergüenza por el dolor que sus palabras causaban en aquella mujer que tanto le había amado. Sónica. Parecía anonadada por su inmensa decepción. Sus ojos contemplaron fijamente el cadáver de la esclava. Aléjate, Acteón, dijo la griega. Te esperan en el foro. Los ancianos reclaman tu presencia para que sirvas de intérprete al mensajero de Aníbal. Dio algunos pasos el ateniense, pero se detuvo, implorando misericordia para la muerta. Va a quedar abandonada. Pronto cerrará la noche, y los perros hambrientos, los desalmados que buscan los cadáveres. Se estremecía al pensar que aquel cuerpo admirable fuese devorado por las bestias. La griega le contestó con un gesto. Podía alejarse. Ella permanecería allí. Y Acteón, dominado por la fría altivez de su amante, no osó decir más, corriendo inmediatamente hacia el foro. Cuando llegó a la plaza empezaba a anochecer. Ardía en su centro la gran fogata que se encendía todas las noches para combatir el frío extraordinario de la ciudad en plena primavera. Los ancianos sacaban sus sillas de marfil a las gradas del templo, para esperar en presencia de la muchedumbre al mensajero de Aníbal. La noticia había circulado por toda la ciudad, y la gente se agolpaba en el foro, ansiosa de escuchar las proposiciones del sitiador. Nuevos grupos desembocaban a cada momento por todas las callejuelas afluyentes a la gran plaza. Acteón fue a colocarse junto a los ancianos, y no vio a Alco. Estaba aún en el campo sitiador, y la llegada de aquel emisario debía ser una consecuencia de su entrevista con Aníbal. Los senadores le explicaron el suceso. Se había presentado ante los muros un enemigo sin armas y tremolando una rama de olivo. Pedía hablar al Senado en nombre del caudillo sitiador, y la asamblea de los ancianos consideraba prudente reunir a toda la ciudad, para que tomase parte en la suprema deliberación. Habían dado orden de introducir al mensajero, y al poco rato se vio avanzar, rompiendo la aglomeración de la muchedumbre, un grupo armado, en el centro del cual marchaba un hombre con la cabeza descubierta, sin armas y levantando en la diestra una rama de olivo, símbolo de paz. Al pasar junto a la hoguera dio de lleno en su rostro el resplandor de las llamas, y esto hizo que se levantase en el foro un clamoreo de indignación. Al orco. Es al orco. Traidor. Ingrato. Muchas manos buscaron la espada para caer sobre él y por encima de las cabezas de la muchedumbre se agitaron algunos brazos empuñando dardos. Pero la presencia de los ancianos y la triste sonrisa del celtíbero calmaron esta exaltación. Además, el pueblo sentía la debilidad de su miseria, no tenía fuerzas para indignarse largamente, y ansiaba oír pronto al mensajero, conocer la suerte que le reservaba el enemigo. Avanzó al orco hasta colocarse frente a los ancianos, y la gran plaza quedó en silencio profundo, interrumpido solamente por el chisporroteo de la hoguera. Todos los ojos estaban fijos en el celtíbero. Alco el prudente no está entre vosotros. Empezó por preguntar. Todos miraron en torno con sorpresa. Era verdad. Hasta entonces nadie había notado la ausencia de este hombre, que era el primero en los actos públicos. No lo busquéis, continuó el celtíbero. Alco está en el campamento de Aníbal.
Dolido del estado de la ciudad, comprendiendo que es imposible prolongar la defensa por más tiempo, se ha sacrificado por vosotros, y a riesgo de morir llegó hace algunas horas a la tienda de Aníbal para suplicarle con lágrimas que tuviese compasión de todos vosotros. ¿Y por qué no vino contigo? Preguntó uno de los ancianos. Tuvo miedo y vergüenza de repetiros las palabras de Aníbal, las condiciones que impone para la rendición de la ciudad. Se hizo aún más intenso el silencio. La muchedumbre adivinaba en el terror del ausente Alco las espantosas exigencias del vencedor. Estas hacían latir apresuradamente el corazón de todos antes de ser conocidas. Iban llegando al foro nuevos grupos. Hasta los defensores abandonaban las murallas, atraídos por el suceso, y estaban allí, en las desembocaduras de las calles, centelleando bajo el resplandor de la hoguera sus cascos de bronce y sus escudos de varias formas, redondos, estrangulados, o de media luna. Acteón vio llegar también a Sónica, que se abrió paso entre el gentío, yendo a colocarse junto al grupo formado por los jóvenes elegantes. Alorco siguió hablando. ¿Sabéis quién soy yo? Hace un momento escuché amenazas y vi gestos de muerte al reconocerme. Comprendo vuestra indignación. Me consideráis un ingrato. Pero pensad que nací en otras tierras, y la muerte de mi padre me puso al frente de un pueblo al que tengo que obedecer y seguir en sus alianzas. Nunca he olvidado que fui huésped de Sagunto. Guardo el recuerdo de vuestra hospitalidad, y me intereso por la suerte de este pueblo como si fuese la de mi patria. Pensad bien en vuestra situación, saguntinos. El valor tiene sus límites, y por más que os esforcéis, los dioses han decretado la ruina de esta valerosa ciudad. Lo demuestran con su abandono, y vuestro arrojo se estrella ante su voluntad inmutable. Estas palabras de Alorco aumentaron la incertidumbre del pueblo. Todos temían las condiciones de Aníbal, por lo mismo que el celtíbero iba retardando el momento de exponerlas. Las condiciones. Dinos las condiciones. Gritaron desde varios puntos del foro. La prueba de que he venido por interés vuestro. Continuó, como si no oyese tales gritos. La tenéis en el hecho de que mientras pudisteis resistir con vuestras propias fuerzas o esperar un socorro de los romanos no me presenté a aconsejaros la sumisión. Pero vuestras murallas no pueden defenderos más. Todos los días perecen de hambre centenares de saguntinos. Los romanos no vendrán, están muy lejos y ocupados en otras guerras. En vez de enviaros legiones, os envían legados. Y por eso yo, viendo que Alco titubeaba en volver, arrostro vuestra indignación para traeros una paz que no es ventajosa, pero resulta necesaria. Las condiciones. Las condiciones. Gritó la muchedumbre con un formidable aullido que hizo temblar al foro. Pensad, dijo Alorco, que lo que quiera concederos el vencedor es un regalo que os hace, pues hoy dispone de todo lo vuestro. Vidas y haciendas. Esta verdad terrible produjo otra vez el silencio. Sagunto, que está en gran parte destruida y cuyos extremos ocupan ya sus tropas, os la toma Aníbal para siempre como un castigo. Pero permitirá que construyáis una ciudad nueva en el punto que él designe. Todas las riquezas que guardéis, tanto en el tesoro público como en vuestras casas, serán entregadas al vencedor. Aníbal respetará vuestras vidas, las de vuestras esposas e hijos, pero tendréis que salir para el lugar que os señale sin armas y con solo 2 vestidos. Comprendo que las condiciones son crueles, pero la desgracia os obliga a soportarlas. Peor es morir y que vuestras familias caigan como botín de guerra en manos de la soldadesca triunfante. Terminó de hablar Alorco, y sin embargo no se alteró el silencio del foro. Un silencio profundo, amenazante, igual a la plomiza calma que precede a una tempestad. No, saguntinos, no.
gritó una voz de mujer. Acteón reconoció a Sónica en esta voz. No, no, contestó la muchedumbre, como un eco atronador. Corrían de un lado a otro los grupos, empujándose, poseídos de furia, como si quisieran despedazarse, desahogando de este modo la rabia que despertaba en ellos las condiciones del vencedor. Sónica había desaparecido. Pero Acteón la vio volver al foro seguida de un cordón de gente. Esclavos, mujeres, soldados, llevando todos sobre sus hombros los ricos muebles. De la quinta amontonados en el almacén, arquillas de joyas, suntuosos tapices, lingotes de plata, cajas de polvos de oro. La muchedumbre contempló este desfile de riquezas, sin adivinar el propósito de Sónica. No, no, dijo otra vez la griega, como si hablase con ella misma. Estaba indignada por las proposiciones del vencedor. Se veía saliendo de la ciudad sin más fortuna que una túnica puesta y otra en el brazo, teniendo que mendigar por los caminos o trabajar en los campos lo mismo que una esclava, perseguida por aquella soldadesca feroz de diversas sangres. No, no, repitió enérgicamente, abriéndose paso en la muchedumbre para llegar a la hoguera en el centro del foro. Todos la vieron, con la rubia cabellera en desorden, la túnica rota por los empellones del gentío, los ojos relampagueantes. Parecía una furia agitada por la amarga voluptuosidad de la destrucción. ¿Para qué las riquezas? ¿Para qué vivir? En su desesperada resolución entraba por mucho la amarga sorpresa sufrida una hora antes ante el cadáver de su esclava. Ella dio la señal arrojando en la hoguera una imagen de Venus de jaspe y plata que llevaba en sus brazos. La estatua desapareció entre las llamas como si fuera un pedrusco. Los que la seguían, gente miserable y hambrienta, la imitaron con placer. La destrucción de tantas riquezas hizo rugir y dar saltos de gozo a hombres y mujeres, que habían pasado su existencia en las escaseces de la esclavitud. Caían en las llamas cofrecillos de marfil, de cedro y de ébano, y al chocar con los leños se abrían, derramando los tesoros de su vientre. Collares de perlas, guirnaldas de topacios y esmeraldas, arracadas de diamantes, toda la gama de las piedras preciosas. Centelleaban un instante entre los tizones como maravillosas salamandras antes de desaparecer. Después iban cayendo los tapices, los velos bordados de plata, las túnicas floreadas, las sandalias de oro, las sillas rematadas por garras de león, los lechos con clavijas de metal, los peines de marfil, espejos, lámparas, liras, frascos de perfumes, mesillas de ricos mármoles incrustados, todas las magnificencias de Sónica la rica. Y la muchedumbre, entusiasmada por tal destrucción, aplaudía con rugidos al ver cómo aumentaba la hoguera su intensidad, hasta arrojar chispas y cenizas sobre los tejados de las casas. Aníbal exige riquezas. Gritaba Sónica con una voz ronca semejante a un aullido. Venid, arrojad aquí todo lo vuestro. Que el africano se lo dispute al fuego. Pero no necesitaba extremar sus voces para que la imitasen. Muchos de los ancianos, que habían desaparecido en el primer instante de confusión, volvieron al foro llevando un cofrecillo bajo su blanco manto y lo arrojaron en la hoguera. Eran las riquezas que habían tomado en sus casas. Sobre las cabezas de la multitud pasaban muebles y telas de brazo en brazo, hasta caer en el inmenso brasero, que cada vez elevaba más altas sus llamas, coronado por un humo luminoso. Era como un sacrificio supremo en honor de los dioses mudos y sordos que estaban en la Acrópolis. Las casas parecían vaciarse para arrojar todos sus adornos y riquezas en la hoguera. Cumplían los hombres, silenciosos y sombríos, su anhelo de destrucción. Pero las mujeres parecían locas, y desgreñadas, rugientes, con los ojos saltando de sus órbitas, danzaban en torno a la inmensa hoguera.
Atraídas por las llamas, las rozaban con sus vestiduras. Ebrias por el fuego, se arañaban el rostro sin darse cuenta de lo que hacían y lanzaban maldiciones con la boca espumeante de rabia. Una de ellas, enloquecida por la ronda infernal, no pudiendo resistir la seducción del fuego, dio un salto para caer en las llamas. Ardieron instantáneamente sus ropas. Su cabellera flameó breves momentos como una antorcha, y se desplomó sobre los tizones. Otra mujer arrojó en el brasero, como si fuese una pelota, al niño que llevaba agarrado a su flácido pecho, y a continuación saltó en medio de la fogata, cual si, arrepentida del crimen, quisiera seguir a su hijo. El fuego se había comunicado a las techumbres de madera de los edificios del foro. Una guirnalda de llamas empezó a extenderse en torno de la plaza. El humo y el calor asfixiaban a la muchedumbre. En esta atmósfera densa y negruzca, los muebles parecían andar solos camino de la hoguera, arrastrándose por encima de la multitud. Lacaro y sus amigos elegantes hablaban de morir. Aquellos seres afeminados discutían con tranquilidad el modo de caer. No querían seguir a Sónica, que acababa de armarse con una espada y un escudo para salir contra el campamento sitiador y morir matando. Les repugnaba luchar con un soldado rudo y casi salvaje, percibir su hedor de fiera, caer con el pintado rostro partido de un golpe, cubierto de sangre y revolcándose en el fango lo mismo que una res degollada. Tampoco les placía darse de puñaladas. Era un medio gastado por los héroes. Perecer en el brasero resultaba más elegante. Les hacía recordar el sacrificio de las reinas asiáticas extinguiéndose en una hoguera de maderas perfumadas. Lástima que aquella fogata oliese tan mal. Pero el instante presente no era propicio a los refinamientos. Y echándose el manto sobre los ojos, empujando con el brazo depilado y perfumado a sus pequeños esclavos, uno tras otro los jóvenes elegantes entraron en la hoguera con tranquilo paso, como si aún estuvieran en los días de paz, cuando paseaban por el foro satisfechos del escándalo que producían sus adornos femeniles. Sónica se recogió la túnica en torno del talle, dejando al descubierto la adorable blancura de sus piernas, para correr con más desembarazo. Vamos a morir, Eufobias, dijo al filósofo, que contemplaba absorto esta destrucción. Por primera vez, el parásito no mostraba su gesto insolente e irónico. Permanecía grave, frunciendo el ceño al ver cómo morían aquellas gentes de las que tanto se había burlado. Morir, dijo. Es preciso morir. ¿Lo crees tú, Sónica? Sí. El que no quiera ser esclavo, debe morir. Coge una espada y ven conmigo. No necesito tanto. Si he de morir, quiero evitarme la fatiga de correr y el trabajo de dar golpes. Moriré tranquilo, con la dulce pereza que embelleció mi vida. Y lentamente, sin apresurarse, dio algunos pasos y se acostó en las llamas con la cara cubierta por su manto remendado, lo mismo que se tendía bajo los pórticos del foro en los días de paz. Sobre las gradas del templo, los ancianos se herían el pecho con un puñal. Agonizantes, prestaban su arma al compañero más inmediato, y morían haciendo esfuerzos por mantenerse erguidos en sus sillas. Grupos de mujeres arrebataban maderos encendidos a la gran hoguera, para esparcirse como bacantes furiosas por todo Sagunto, quemando las puertas y arrojando tizones sobre los techos de tablas. Repentinamente, en la parte alta de la ciudad, allí donde se concentraban los ataques de los sitiadores, sonó un estrépito horrible, como si media montaña se viniera abajo. Los muros estaban abandonados por los defensores, reunidos en el foro, y una torre que los cartagineses minaban desde algunos días antes acababa de derrumbarse. Viendo libre la entrada de la ciudad una cohorte de Aníbal, se lanzó dentro de ella, dando aviso al caudillo para que acudiese con todas sus fuerzas. A mí,
a mí, gritó Sónica con su voz ronca. Esta es nuestra noche. Yo no muero en la hoguera. Quiero morir matando. Deseo sangre. Salió del foro como una divinidad infernal, seguida de Acteón, que la llamaba inútilmente. La hermosa griega le miró repetidas veces, cual si fuese un desconocido. Lo siguieron en revuelto tropel todos los que estaban en el foro. Ciudadanos armados, mujeres que esgrimían cuchillos y dardos, adolescentes desnudos, sin otra defensa que un leño ardiente. A la luz de los incendios pasaban como un rebaño enloquecido. Centelleaban los coseletes de bronce, los cascos de rota cimera, las armas manchadas de sangre, y por los jirones de las ropas se veían los músculos enflexidos, que parecían danzar dentro de su envoltura de piel, apergaminada por el hambre. Salieron de Sagunto por su parte llana, marchando, bajo el resplandor de la ciudad ardiente, contra el campamento de los sitiadores. Una cohorte de celtíberos que iba hacia el combate fue arrollada, pateada, deshecha por esta tromba de desesperados. Todos corrían, con la cabeza baja, hiriendo cuanto encontraban por delante. Pero más allá tropezaron con nuevas tropas que avanzaban advertidas de esta salida, y se estrellaron contra la fila de escudos, siéndoles imposible soportar una lucha cuerpo a cuerpo. Los saguntinos, debilitados por el largo sitio, perdidas sus fuerzas por las enfermedades y el hambre, no pudieron resistir el choque. Los celtíberos, con sus espadas de 2 filos, herían sin misericordia, y bajo sus golpes fue cayendo rápidamente aquella aglomeración de hombres. Enfermos, mujeres y niños. El griego, con el escudo ante el rostro y la espada en alto, atacó a 2 vigorosos soldados, pero en el mismo instante vio cómo Sónica recibía una cuchillada en el cráneo y soltaba sus armas, doblándose antes de caer. Acteón. A mí. Gritó, olvidando su odio, sintiendo que con la muerte volvía a ella todo su antiguo amor. Cayó de bruces en el suelo. El ateniense quiso correr hacia ella, pero en el mismo instante le zumbaron los oídos como si su cráneo se partiese. Sintió en un costado el frío del hierro, perforando sus carnes. Luego lo vio todo negro, y creyó despeñarse por una cima lóbrega a cuyo fin no había de llegar nunca. Asterisco, 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 el griego despertó. Sobre su pecho pesaba una mole abrumadora como una montaña. No tenía la certeza de existir realmente. Su cuerpo se negaba a obedecerle. Poco a poco, con un doloroso esfuerzo, pudo abrir los ojos y recordar confusamente por qué estaba allí. Vio que lo que oprimía su pecho era el cadáver de un soldado gigantesco. Acteón. Creyó recordar que había hundido su espada en el cuerpo de este guerrero al mismo tiempo que se sentía caer en la noche densa y misteriosa. Miró en torno de él. Un resplandor rojizo, como el de una aurora sin fin, hacía centellear en el suelo las armas abandonadas, marcando las siluetas de los cadáveres amontonados o dispersos, en extrañas posturas, contraídos por las últimas convulsiones. En el fondo ardía una ciudad. Los edificios, negruzcos y deformes, se destacaban sobre una cortina de llamas. Acteón lo recordó todo. Aquella ciudad era Sagunto. Se oían los aullidos de los vencedores. Corrían las calles cubiertos de sangre, acabando de incendiar las casas que aún permanecían intactas, rabiosos contra una población que únicamente se entregaba después de consumir sus riquezas, matando en su furia a cuantos seres encontraban al paso y rematando a los heridos. Al darse cuenta de lo que le rodeaba pudo convencerse de que no había muerto. Pero iba a morir. Lo reconoció en la debilidad que se apoderaba de él, en el frío mortal que subía a lo largo de su cuerpo, en el pensamiento que se extinguía y no era más que una lucecilla débil. ¿Y Sónica? ¿Dónde encontrar a Sónica?
Su último deseo era llegar hasta su cadáver, que debía estar próximo. Quería besarla como a su esclava Ranto. Rendirle este tributo antes de morir. Pero al intentar un esfuerzo supremo, separando su cabeza de la tierra, una oleada de líquido caliente y pegajoso le cubrió el rostro. Era la última sangre. Le pareció ver entonces, con la vaguedad de un ensueño que se extingue, una especie de centauro negro que galopaba sobre los cadáveres y al mirar la iluminada ciudad reía con diabólico gozo. Pasó junto a él. Los cascos de su caballo se hundieron en el cuerpo del celtíbero tendido sobre su pecho. El griego, agonizante, creyó reconocer el jinete a la luz del incendio. Era Aníbal, con la cabeza descubierta, poseído de la furia del triunfo, galopando en un caballo negro, que parecía contagiado del furor del jinete, y relinchaba, coceando los cadáveres, agitando su cola sobre los restos del combate. Al griego le pareció una furia infernal que venía por su alma. Vio débilmente, como una imagen borrosa, la cara de Aníbal animada por una sonrisa de soberbia, de cruel satisfacción. El gesto majestuoso y feroz a la vez de uno de aquellos dioses de Cartago que solo se mostraban clementes cuando humeaban en su altar los seres humanos. Reía viendo que ya era suya la ciudad que le había detenido 8 meses ante sus muros. Llegaba la hora de realizar sus ensueños audaces. El griego no vio más. Volvió a caer en la eterna noche. Aníbal galopó hacia el mar, y al darse cuenta de que sobre su línea terminal apuntaban los resplandores cárdenos del amanecer, detuvo su caballo, miró a oriente, y extendiendo el brazo cual si quisiera prolongarlo por encima de la extensión azul, gritó amenazante, retando a un enemigo invisible antes de caer sobre él. Roma. Roma. Fin Playa de la Malvarrosa, Valencia.